de los Hechos. Hechos, por favor, hermanos, capítulo 11. El libro de los Hechos, capítulo 11, por favor, hermanos. Y estando ahí, vamos a leer los versículos del 19 al 26. Hechos, por favor, capítulo 11, del versículo 19 al versículo 26. Le vamos a dar lectura a estos pasajes, hermanos, de forma alternada. Yo voy a leer el 19, ustedes el 20 y todos nos unimos en el versículo 26. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, allá atrás hay Biblia para que todos podamos leer la palabra de nuestro Dios. Dice así Dios en su palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía a todos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar, por favor. Padre celestial, mi Dios, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos da de leer esta porción de su palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que en ella podemos ya, Padre, aplicar, aprender y ver, mi Dios, cómo podemos llevarlo también, Padre, por obra. Por favor, háblenos, síganos enseñando, siga abriendo nuestra mente, Padre. Ayúdenos también a poner atención, mi Dios. Ayúdenos a concentrarnos solamente en su palabra y en el llamado que su Espíritu Santo en este día va a hacer a nuestra vida, mi Dios. Ayúdenos a no ser rebeldes, ayúdenos a no ser necios con lo que usted quiere enseñarnos, Padre. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quisiera, si el Señor, hermanos, nos lo permite, que en este día nos concentremos un poquito en este tema, en el tema, hermanos, de la iglesia, un tema, hermanos, tan hermoso, un tema tan maravilloso que, hermanos, la verdad, este día no alcanzaría para ver y examinar todo lo que Dios nos enseña en pasajes, en ejemplos, hermanos, en el Nuevo Testamento sobre este maravilloso tema. Y especialmente, hermanos, ¿verdad? No quisiera, pues ahora sí que poner el título así de largo, pero hermanos, de lo que quisiera que en este día estudiemos y veamos es el porqué de cómo nos llamamos. Es decir, el por qué nos llamamos Iglesia Bautista, ¿verdad? Independiente, fundamental. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos ese nombre? Bueno, quisiera que analicemos a través no solo de la palabra de Dios, sino también, hermanos, a través de la historia, el por qué nosotros, hermanos, nos llamamos así. Y déjeme decirle, hermanos, que esto tiene un propósito. Como lo vamos a estar estudiando, hermanos, no nos estamos enfocando y no estamos enfatizando un nombre. Al contrario, hermanos, eso debería de ser algo secundario, como lo vemos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con los primeros cristianos. Ellos no buscaban nombres, hermanos, al contrario, ellos se concentraban en una sola cosa, y era predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pero un nombre, hermanos, lo que sí hace es que define un poquito lo que creemos y lo que
que practicamos y por qué lo hacemos. Aunque un nombre no define en su totalidad todo esto, pero sí nos identifica un poquito con las creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, hermanos, si yo mencionara, ¿verdad?, la iglesia, no sé, de los mormones, ¿verdad? Cada uno de nosotros sin duda tendríamos ya en nuestra mente algunas ideas y algunas enseñanzas, hermanos, que ellos tienen y que siguen, ¿verdad? Y que se les conoce así porque ellos principalmente, hermanos, enseñan y predican o se basan, hermanos, en el libro de Mormón. Pudiéramos hablar también, por ejemplo, de los testigos de Jehová, y luego, hermanos, enfocaríamos nuestra mente en las enseñanzas que ellos tienen, y que muchas, hermanos, si no es que todas, ¿verdad?, se contradicen. Inclusive, hermanos, hasta ellos mismos no pueden definir algunas cosas de sus doctrinas, de sus enseñanzas, como algo tan sencillo, hermanos, como lo es el infierno. Usted le pregunta a un testigo de Jehová por acá qué es el infierno y le da una respuesta, y por acá y le da otra respuesta, y por acá, ¿verdad?, le da otra definición. De igual manera, hermanos, podemos hablar de un católico, de un pentecostés, de un adventista, y luego, hermanos, podemos identificar qué es lo que creen y qué es lo que enseñan. Pero nosotros, ¿por qué nos llamamos como nos llamamos? Primeramente, hermanos, quisiera que veamos el primer título que nosotros tenemos, y es el título de iglesia. ¿Por qué nos llamamos iglesia? Esta palabra, hermanos, iglesia, viene de la palabra griega que es la palabra eclesia. De hecho, hermanos, esta palabra no fue traducida, es una palabra transliterada como muchas otras, como la palabra Seol o como la palabra Hades, que no, hermanos, fueron traducidas porque no se encuentra una palabra relacionado o enfocado a eso. Sucede lo mismo con la palabra iglesia. La palabra iglesia, hermanos, quiere decir salir fuera de. Y esto es, hermanos, precisamente lo que define lo que usted y yo somos. Usted y yo, hermanos, somos un grupo de personas. Somos, hermanos, una congregación o una reunión de creyentes. Esta misma palabra, por ponerle un ejemplo, se encuentra en Hechos capítulo 7. Mire lo que dice el versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38, dice así la palabra de nuestro Dios. Este es aquel Moisés que estuvo, ¿dónde, hermanos? En la congregación, en la eclesia, en la iglesia. Ahora, no es que fuera una iglesia, pero lo que sí era, hermanos, era un grupo de personas que eran llamados, que eran congregados a salir fuera de todas las áreas, tanto físicamente, laboralmente, espiritualmente. Y lo mismo sucede, hermanos, con el cristiano. Usted y yo, hermanos, somos un grupo de personas que hemos salido fuera de, espiritualmente, hermanos, hemos salido fuera del pecado, hemos salido fuera, hermanos, de las garras del diablo, porque ya no somos, hermanos, de este mundo, ya no somos de ellos. La Biblia nos enseña que hemos sido comprados por precio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, dice, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20, porque habéis sido comprados, dice la Biblia, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son, hermanos?
Usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos al pecado, ahora le pertenecemos a Dios. Por eso la Biblia nos enseña, hermano, que usted y yo ya no somos del maligno. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, por favor. Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 5. Estamos viendo, hermanos, que como iglesia hemos sido llamados a salir fuera de, pero ¿de qué, hermanos? Del diablo, del pecado, del mundo. Ya no somos parte de ellos, ahora somos de Dios. Es lo que dice Primera de Juan 5, 18, por favor. Dice Primera de Juan 5, 18, así sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice, hermanos? Y el maligno no le toca. Sabemos, dice, que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién, hermanos? Bajo el maligno. ¿Bajo qué poder? ¿Bajo qué influencia? ¿Bajo qué dominio se encuentra el mundo, hermanos? Bajo el dominio de Satanás. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. La Biblia nos enseña que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero a usted y a mí, dice la Biblia, el diablo ya no nos toca. ¿Por qué? Porque si hemos nacido, si somos salvos, dice la Biblia, ahora le pertenecemos a él. Y ya no estamos, hermanos, bajo su poder y bajo su influencia. Por eso, una persona, hermanos, que ha sido llamada a salir fuera puede vivir una vida que a Dios le agrada, porque ya no está bajo el dominio y bajo el control de Satanás. Si usted y yo pecamos, hermanos, es por nuestra voluntad, es porque nosotros mismos nos estamos haciendo esclavos del diablo. Es cierto, hermanos, que el diablo pone tentaciones, es cierto, hermanos, que el diablo, ¿verdad?, incita, pero el diablo, hermanos, ya no tiene control sobre nosotros, porque hemos sido llamados a salir fuera, hermanos, de ese dominio. Pero además, la Biblia nos enseña que hemos sido llamados, hermanos, a salir fuera de las ideas, las prácticas y las enseñanzas, hermanos, de este mundo, que todo ello, hermanos, es antibíblico, tanto sus prácticas como también, hermanos, sus enseñanzas, son enseñanzas que van contra la palabra de Dios, inmoral. Mire lo que dice Juan 17, por favor, versículo 15. Juan capítulo 17, versículo 15, dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 17, 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Dice el 16, no son del mundo, como tampoco, dice la Biblia, yo no soy del mundo, dice, como tampoco yo. 17, santifícalos en tu verdad, es decir, apártalos. Tu palabra, dice la Biblia, es verdad. Hermano, usted y yo ya no somos parte de este mundo. Ya no tenemos, hermanos, por qué vivir bajo sus enseñanzas, bajo sus creencias. ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros vamos y nos enrolamos, nos enredamos? ¿Por qué, hermanos, nos ensuciamos con toda la contaminación de este mundo? Hermanos, permitimos que el mundo le enseñe a nuestros hijos, permitimos que el mundo les diga, entre comillas, que está bien y que está mal. Ahora resulta, hermanos, que a lo bueno, ¿sabe cómo se le está llamando ahora? Se le está llamando malo. Ahora usted ya no puede disciplinar a sus hijos, ahora usted ya no puede agarrar la vara, cuando la Biblia dice que la vara y la corrección quedan, hermanos. Pero permitimos que este mundo, hermanos, nos enseñe, nos guíe y ponga sus estándares y sus medidas.
Voy a terminar, hermanos. Ese versículo dice la Biblia que la vara y la corrección dan sabiduría, pero muchos padres, hermanos, se están dejando llevar por lo que este mundo está enseñando sobre la disciplina, la crianza de los hijos. Hermanos, salgamos ya de esas enseñanzas sobre el matrimonio, sobre el noviazgo. ¿Cuántos jóvenes guían sus relaciones, sus amistades en base a lo que este mundo les dice, en base a lo que sus maestros, sus compañeros de escuela, de secundaria, de preparatoria les dicen, y no lo que el Señor nos enseña en su palabra? Salgamos ya, hermanos, porque somos una iglesia. Somos una congregación que ha sido llamado a salir fuera de este mundo. Por eso dice el versículo 16, no son del mundo. Ya no somos de aquí, hermanos. Quitemos todas esas ideas, hermanos, que el mundo nos ha implantado sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre la economía, sobre el estudio. Ahora papás, hermanos, creen que el estudio es más importante que la palabra de Dios. Y le pongo un claro ejemplo. ¿Cómo es posible que padres, hermanos, estén más preocupados porque sus hijos se aprendan las tablas que porque se aprendan, hermanos, los libros de la Biblia? ¿Por qué, hermanos? Porque seguimos enredándonos en este mundo. Somos iglesia. Hemos sido llamados a salir fuera de toda esa enseñanza y contaminación, hermanos, de este mundo. Eso no significa aislamiento, significa, hermanos, separación. Separación. Además, hermanos, para terminar con este punto de iglesia, la Biblia nos enseña, hermanos, que como iglesia hemos sido llamados a salir fuera de, pero para ser parte del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 12:12. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 de Corintios 12:12. Todo el capítulo, hermanos, nos habla del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Y miren lo que dice, hermanos, versículo 12. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, ¿quién, hermanos? Cristo. 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando, hermanos, de la iglesia y está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo fuimos llamados a salir fuera de, para ser introducidos, ser colocados dentro de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, vosotros pues, ustedes, los que estamos aquí, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia. Mire, primeramente dice apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y sigue, hermanos, con los dones. Está poniendo el ejemplo, hermanos, de un cuerpo, y dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro en particular tiene su función, lo mismo sucede, hermano, con usted y conmigo como iglesia. Como iglesia ahora somos parte de este cuerpo, y cada uno de nosotros, hermanos, somos un miembro en particular. Somos diferentes. Yo no soy igual a usted, ni usted es igual a mí. Yo no tengo la misma función que usted, ni usted debe tener la misma función que yo. Cada uno de nosotros, hermanos, lo que sí tiene es su participación dentro del cuerpo de Cristo. La pregunta es, si somos iglesia, ¿qué estamos haciendo por Cristo? Si somos parte del cuerpo, ¿en qué estamos trabajando? ¿En qué estamos ayudando? ¿En qué estamos siendo de bendición? Y como dice el versículo 7, en la última parte, ¿en qué estamos siendo de provecho?
de provecho, hermanos. Por lo tanto, y resumiendo, el nombre o el título iglesia es un grupo de personas que hemos salido fuera de este sistema antibíblico para unirnos a un cuerpo que es Cristo. Por eso nos llamamos iglesia. ¿Iglesia qué, hermanos? Cristiana. Bueno, aquí voy a unir cristiana con bautista. Iglesia cristiana bautista. Este título, hermanos, bautista, ¿por qué? Bueno, este título define, este nombre define una de las enseñanzas que, hermanos, la palabra de Dios nos dice y en la cual nosotros nos basamos. Por ejemplo, hermanos, esto tiene que ver con el bautismo como una muestra o como una consecuencia de la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez, hermanos, este mismo título está relacionado con la enseñanza que la palabra de Dios, hermanos, da, que desacredita el bautismo de infantes. Por lo tanto, los enemigos de la iglesia, mayormente los católicos, hermanos, por burla, ¿sabe qué hicieron, hermanos? Por burla, desprecio y odio, los llamaron bautistas. ¿Por qué? Porque este grupo de cristianos, este grupo de iglesia, ¿sabe lo que hacían, hermanos? Rebautizaban, volvían a bautizar a las personas. Acuérdense, hermanos, que en muchos lugares mayormente lo que predominaba en aquellos tiempos era la iglesia católica, y muchos de ellos, hermanos, lo que hacían era bautizar a infantes, era bautizar a niños. Por lo tanto, cuando un ganador de almas llegaba a una casa, tocaba su puerta, esa persona era salva, lo que hacían era volverlo a bautizar. Por eso los enemigos empezaron a llamar a estos cristianos bautistas. Esto es, hermanos, un poquito de historia. Lo mismo que sucedió con los primeros cristianos aquí en el libro de los Hechos. Cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, empezaron a ganar almas, hermanos, ¿cómo les llamaron? Dice la Biblia. Los llamaron por primera vez, ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué, hermanos? Por lo que ellos vieron, por su práctica, por su forma de ser, y por eso también nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Un cristiano es, hermanos, un seguidor de Cristo, alguien que sigue sus enseñanzas, alguien que sigue, hermanos, las prácticas de Cristo. Por eso también nos llamamos, hermanos, cristianos. De hecho, y para que no le engañen, miren lo que dice, hermanos, el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, porque va a llegar el día en el cual le van a decir, pero mire, es que ese título de cristiano es antibíblico porque ni en la Biblia se encuentra. Así una persona, hermanos, una vez me llegó y me dijo, ese título no se encuentra, ¿verdad? En la Biblia. Ese título se lo dieron, ¿verdad? Los opositores de la iglesia, a los discípulos los llamaron cristianos. Pero, hermano, el apóstol Pedro usó este título. Miren lo que dice 1 Pedro 4:16, por favor. Dice, pero si alguno padece como quien. Y no está hablando de una manera despectiva. No, está hablando, hermanos, de una manera favorable, resaltando este título, resaltando este estilo de vida. Sigue diciendo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Que, hermano, con el título cristiano, y el título, hermanos, conlleva la práctica, la forma y el estilo de vida. Un seguidor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Termina diciendo el versículo 16, glorifica a Dios. Por eso nos llamamos cristianos bautistas. ¿Por qué, hermanos? Bautistas. Anteriormente a los bautistas se les llamaba anabaptistas o anabaptista. Esta palabra, hermanos, es una palabra combinada por dos palabras, que es la palabra ana
que quiere decir de nuevo, y la palabra bautizo, que quiere decir bautizar o sumergir. En este caso, hermanos, les llamaban anabaptistas porque los volvían a bautizar de nuevo. Haga de cuenta, hoy en día una persona es salva, lo que hacemos es hablarle de Cristo y le decimos: usted se tiene que bautizar. La persona dice: ¿cómo si ya me bauticé? ¿Cuándo se bautizó? Pues cuando era chiquito mis papás me bautizaron. ¿Qué enseñaba, hermanos, la doctrina cristiana en aquellos tiempos? Enseñaba, y la Biblia lo enseña, hermanos, que una persona que se bautiza porque ha puesto su fe en Cristo. Un bebé, hermanos, no tiene capacidad de eso. Por eso, actualmente, y lo seguimos haciendo, rebautizamos. A pesar de que muchos ya se hayan bautizado, rebautizamos nuevamente a esa persona. Ahora, ya con el bautismo correcto, obviamente, ¿verdad? Por eso, hermanos, nos llamamos bautistas, pero especialmente, ¿por qué, hermanos? Bueno, porque los bautistas, hermanos, eran en aquel tiempo, y pudiéramos nosotros también, hermanos, definirnos así, aquellos que representaban mejor las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Si usted estudia, hermanos, la historia, y le animaría a leer ese libro, hermanos, que se titula El rastro de la sangre. Ese libro, hermanos, lo que hace no es definir a un grupo, ¿verdad?, de personas, o a una iglesia como la Iglesia Católica ha hecho, que dicen, hermanos, que ellos vienen desde nuestro Señor Jesucristo, desde Pedro, de hecho, dicen. Hermanos, no, lo que este libro hace es seguir el rastro de la sangre de aquellos cristianos que se han parado por la verdad. Y esos cristianos, hermanos, a través de la historia se les ha llamado de muchas maneras. Por ejemplo, hermanos, se les ha llamado los valgenses, los albingenses, se les ha llamado también los donatistas, los paulicianos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se levantaron por la verdad, no se dejaron llevar por la mentira. Muchos de ellos, hermanos, se tenían que congregar en cuevas. Muchos de ellos tenían, hermanos, que irse a los cerros para poder enseñar la palabra del Señor, para poder alabar al Señor. Y así era como a través de la historia se les iba conociendo hasta la fecha. Hermanos, pudiéramos decir que nos llamamos así porque representamos también, hermanos, al igual que ellos, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Nos paramos por la verdad, nos basamos, como ahorita lo vamos a ver, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Ahora, tristemente, hermanos, lo que ha sucedido en muchas iglesias y lo que está sucediendo en la actualidad, hermanos, es que están resaltando más un nombre. Mire lo que los primeros cristianos hacían en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 3. Dice Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas es un libro antes, hermanos, de Apocalipsis, y dice así la palabra de nuestro Dios: amados, por la gran solicitud que tengo o tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Por qué, hermanos? Dice contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, dice, a los santos. Ellos contendían, hermanos. Ellos estaban dispuestos a pararse, no por un nombre. Estaban dispuestos a pararse por la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Le pesara a quien le pesara, a pesar de la oposición, a pesar de los falsos maestros, a pesar, hermanos, de las falsas iglesias que se levantaban. Ellos se paraban firmes por la fe.
lo mismo que usted y yo deberíamos de hacer, hermanos. Pararnos, no, yo soy bautista. No, pararnos, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Exaltar la fe, exaltar a Cristo, no el nombre de nuestra iglesia. Que vayamos por las calles, hermanos, predicando lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, su sacrificio, su muerte, su sepultura, su resurrección, el perdón de pecados, la vida eterna que Él ofrece. No mi iglesia, no el nombre fulana de tal, no, hermanos, contender ardientemente por la fe. Eso es lo que deberíamos, hermanos, nosotros hacer. Los primeros cristianos, hermanos, ni siquiera... Usted no puede ver, hermanos, hay un concilio que se reunieran, ¿verdad? Todas para ver, a ver cómo nos vamos a llamar, cómo las personas nos van a reconocer, ¿no, hermanos? Ellos predicaban la palabra de Dios. No andemos presumiendo, hermanos, yo soy bautista. No, hermanos, prediquemos mejor de Cristo. Número 3, iglesia cristiana bautista, ¿qué, hermanos? Espero que conozca, hermanos, el nombre de su iglesia. Fundamental. ¿Por qué fundamental, hermanos? La palabra fundamental da a entender aquello que sirve como fundamento, es decir, lo que es lo principal, la base, la razón de ser, el motivo. En el caso, hermanos, de la iglesia, lo esencial, lo vital, hermanos, es la fe cristiana, es adherirse a principios básicos, principios bíblicos, luchar, hermanos, y resguardar la verdad, tener, hermanos, como punto principal, ¿sabe qué, hermanos? A Cristo. Eso es, hermanos, un fundamental. Y en eso usted y yo, hermanos, nos deberíamos de basar. Cristo, como lo enseña, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo, dice Cristo, soy, ¿qué, hermanos? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, si no es por mí. Un fundamental, hermanos, se basa solamente en Cristo y en las enseñanzas, hermanos, que Él nos dio en su palabra. Un fundamental tiene el corazón de aquellos, hermanos, de Berea. Miren lo que ellos hacían. Hechos 17:10. Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 17, versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, dice que entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían, hermanos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas, dice, cosas eran así. ¿Qué hicieron los de Berea cuando el apóstol Pablo, hermanos, llegó a predicar la palabra de Dios? Dice la Biblia que ellos la agarraron con prontitud, con solicitud. Querían escuchar más, querían que Pablo les predicara, hermanos, más, pero no sin examinar, sin escudriñar, sin investigar si realmente lo que Pablo les estaba enseñando se encontraba en las escrituras. Somos fundamentales, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque animamos, predicamos, enseñamos, motivamos
a la iglesia, a no basarse en lo que viene nada más aquí a escuchar. No, motivamos y predicamos a estudiar la palabra del Señor, a leerla, a llenarnos de ella, a que cada cosa, hermanos, que se diga y se predique esté realmente fundamentada en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, por eso nos llamamos fundamentales, porque no queremos decir, hermanos, otra cosa que no esté en la palabra del Señor. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. No es vanagloria, hermanos, es un ánimo que se da a que cada uno de nosotros somos responsables de esto. 2 Timoteo 3:16. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, enteramente preparado, dice la Biblia, para toda buena obra. Yo le pregunto, hermanos, ¿todo lo que usted cree realmente está fundamentado en la palabra de Dios? ¿O solamente, hermanos, somos como esos periquitos? Repetimos y repetimos y repetimos lo que nos dicen. Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué se viste como se viste? Muchos de nosotros, hermanos, como no nos fundamentamos en la palabra del Señor, por eso salidos de la iglesia nos vestimos como nosotros creemos y como nosotros pensamos que es correcto. Allá en la iglesia sí, pero acá no. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos fundamentados en la palabra del Señor. Y es lo que animamos, es lo que predicamos, porque si no, fácilmente, hermanos, vamos a ser engañados, como lo enseña el libro de Efesios capítulo 4 versículo 16, desde el 14 nos enseña para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Leamos la palabra del Señor, ahí está la base, ahí está, hermanos, nuestro fundamento. Seamos también como los primeros cristianos. Mire lo que dice Hechos 4:42. Hechos capítulo 4 versículo 42. Dice así Dios en su palabra. Hechos capítulo, dije 4, ¿verdad, hermanos? Capítulo 2, Hechos capítulo 2 versículo 44. Dice así Dios en su palabra desde antes, hermanos. Vamos a leer desde el 41. Así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire lo que hacían, versículo 42. Y perseveraban, ¿en qué, hermanos? En la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, dice la Biblia, estaban juntos y tenían en común, dice la Biblia, todas las cosas. ¿Qué hacían, hermanos, los cristianos aquí en Jerusalén? Dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano, esa debería de ser la práctica de cada uno de nosotros. Déjeme decirle, yo creo, hermanos, espero que usted y yo lo sepamos y lo entendamos. El Nuevo Testamento que usted y yo tenemos en nuestras manos es el contenido, es, hermanos, la enseñanza, son las prácticas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos inclusive, hermanos, escribieron libros. Tenemos al apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera
Tercera de Juan, el libro de Apocalipsis. Tenemos al apóstol Pedro, que escribió Primera y Segunda de Pedro. Y aquellos que no eran apóstoles, eran personas, hermanos, que estaban relacionadas con los apóstoles. Marcos, por ejemplo. Tenemos otros libros escritos, hermanos, como lo son Santiago, como lo son Judas. Hermanos, fueron escritas de parte o, hermanos, indirectamente de parte de los apóstoles. De hecho, no se acepta ya, hermanos, ningún otro libro escrito después de que los apóstoles murieron. El último libro, hermanos, que se registra fue del último apóstol que murió. ¿Sabe quién fue, hermanos? El apóstol Juan. ¿Y qué libro escribió? El libro de Apocalipsis. Por eso no aceptamos ni el libro de Mormón, ni cualquier otro libro, ni apóstoles que traen, hermanos, revelación, o profetas que traen, hermanos, revelación de la palabra del Señor. No, todo eso, hermanos, lo desechamos porque ya tenemos que la doctrina de los apóstoles. Por eso, hermanos, nos llamamos fundamentales, porque nos basamos en sus enseñanzas. De hecho, hermanos, toda iglesia cristiana debería de hacer esto. Miren lo que dice, hermanos, por favor, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo, hermanos, miren lo que dice de los apóstoles y profetas. Dice Efesios 2:20, por favor. Dice, edificados sobre ¿qué, hermanos? El fundamento. Mire de quién es. Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, sigamos solo las enseñanzas de los apóstoles y todo lo que ellos nos enseñan para ser, hermanos, fundamentales, ser esenciales, darle valor a lo que realmente tiene valor. Y último, dice fundamentales, independientes. ¿Por qué? ¿Por qué independientes? Esto nos habla, hermanos, de una iglesia libre de influencia y de autoridad externa. Somos, hermanos, una iglesia autónoma. Esto quiere decir, hermanos, auto, uno mismo, y nomos, que quiere decir normas o leyes. Es decir, hermanos, que como iglesia somos autogobernables, que tenemos una autodirección, que, hermanos, como iglesia nos gobernamos solos, claramente, como el punto anterior, hermanos, que veíamos, basándonos en la palabra de Dios. Son tanto el pastor como los miembros de la iglesia los que toman las decisiones, no un superior externo. No hay niveles, no hay sedes. No hay una iglesia madre en algún lugar y que de ahí recibamos instrucciones y que a fuerza nos tengamos que acatar a lo que ellos dicen. No, nosotros los que estamos aquí, hermanos, nos basamos solamente en este bendito libro y no permitimos que alguien venga externamente y trate de gobernar, de regir, de poner leyes, de poner sus principios en esta iglesia que somos usted y yo. Por eso nos llamamos independientes. Esto significa, hermanos, que nuestra iglesia no tiene alguna jerarquía eclesiástica. Hermanos, no. Somos solamente las metas, los propósitos, todo lo que se hace es internamente. Nos preocupamos por nuestra iglesia. No nos metemos en los problemas de otras iglesias, ellos que resuelvan sus problemas. Por lo tanto, ellos no van a medir y se van a meter en nuestra iglesia.
nos preocupamos por nosotros mismos, porque eso enseña, ahorita vamos a ver, eso enseña la palabra de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, no se rige por algún otro organismo, toma sus decisiones de liderazgo, ya sea pastoral, determina su estilo de adoración, decide, hermanos, los asuntos financieros ella sola y dirige así, hermanos, cualquier otro asunto. No me malentienda, hermanos, esto no significa que no se tomen consejos. Esto no significa, hermanos, tenemos, por ejemplo, conferencias, vienen pastores, pero otra vez, si está en la Biblia, lo aceptamos, lo recibimos, lo practicamos. Si no, hermanos, lo desechamos, lo ignoramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice y no lo enseña. Por eso, hermanos, por eso no aceptamos la jerarquía de un papa, por ejemplo, donde después del papa vienen los obispos, los arquidiócesis, los presbíteros, los consitorios, ¿verdad? Y quién sabe qué tantas cosas, hermanos, más. Por eso no hay un comité, porque es toda la iglesia. Somos todos los hermanos, miembros de la iglesia. ¿Sí se entiende, hermanos? Somos autónomos. ¿Y esto dónde se ve? Bueno, se ve, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía. Es cierto que la iglesia de Antioquía salió de la iglesia de Jerusalén. Lo leíamos hace rato, hermanos. Personas que por causa de la persecución y la muerte de Esteban, dice que iban predicando, pero dice que no iban predicando a los gentiles. Después, hermanos, ellos fueron predicando a los gentiles y se hizo una iglesia en Antioquía. Fue, hermanos, ahí a Bernabé a predicar la palabra del Señor, y después vemos ya una iglesia, hermanos, establecida ahí, y podemos ver ya, hermanos, no solamente hay ancianos, Hechos capítulo 13, podemos ver también ya hay a profetas, podemos ver a maestros ya enseñando en esa iglesia. No vemos que la iglesia de Jerusalén tuviera dominio sobre la iglesia en Antioquía. Cuando ellos mandaron al apóstol Pablo con Bernabé de misioneros, no agarraron y mandaron cartas a la iglesia de Jerusalén para pedir permiso, no. Ellos se gobernaban solos. Tenemos las iglesias, por ejemplo, de Asia. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 podemos ver el mensaje a 7 iglesias. Se les mandó a cada una de ellas, y muchas de ellas recibieron alabanza de parte de Dios, pero otras recibieron, hermanos, advertencia y reprensión. No hubo, ¿verdad?, una sede donde Dios le mandara a ese pastor o a ese papa y de ahí se lo dijera a las demás iglesias. No, cada una independientemente junto con su pastor y los miembros fueron responsables y por lo tanto recibieron su justo juicio y castigo individualmente por no acatar y no someterse a la palabra del Señor. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso nos llamamos Iglesia Bautista Fundamental Independiente. Ahora, si le llegaran a preguntar, oye, ¿por qué bautista? ¿Por qué fundamental? ¿Por qué independiente? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué no asamblea del reino? No, porque somos una iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que nos ha dado de estar aquí. Gracias por su palabra, mi Dios, y lo que en ella podemos ver y aprender. Gracias por ayudarnos también, mi Dios, a comprender un poquito y a basarnos, Padre, en lo que su palabra nos enseña. No queremos resaltar, mi Señor, nombres, pero debemos de identificarnos para que su palabra, mi Dios, siga corriendo. Ayúdenos, por favor, Padre, también a nosotros basarnos, no en el nombre, sino en la fe, en usted, en predicar a Cristo, dice su palabra. Ayúdenos, por favor, también a seguir aprendiendo más y más en este día. Todo eso se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo.